Triglicéridos altos. ¿Qué hacer al respecto? El triglicérido es el lípido más simple compuesto por tres ácidos grasos que están conectados mediante enlaces éster con una unidad de glicerol. La función principal de los triglicéridos es almacenar energía para su uso posterior. Cuando usted consume más calorías de las que su cuerpo necesita, estas se convierten en triglicéridos y se almacenan en las células grasas. La mayoría de los tejidos de los mamíferos sintetizan triglicéridos a través de la vía del glicerol 3-fosfato. Sin embargo, en el intestino delgado, la vía de la monoacilglicerol aciltransferasa es la vía predominante, donde participa en la absorción de los triglicéridos de la dieta. En la vía del glicerol 3-fosfato, este es el principal sustrato para formar los triglicéridos en el hígado. Puede formarse bien sea a partir de glucosa o a partir de glicerol. Cuando usted le mide los niveles de triglicéridos en sangre, usted está en un estado de ayuno, por lo que estos sustratos provienen principalmente de su glicemia en ayunas, sus reservas hepáticas de glucógeno y su tejido adiposo, más conocido como grasa corporal. Este glicerol 3-fosfato es esterificado por un acil-CoA graso en una reacción catalizada por una glicerol 3-fosfato aciltransferasa. Luego es acilado por una acilglicerofosfato aciltransferasa para formar ácido fosfatídico, el cual más adelante se hidroliza mediante la fosfatidato fosfatasa y finalmente se acila mediante la diacilglicerol aciltransferasa para producir triacil-SN-glicerol, es decir, triglicéridos, los cuales se empaquetan en lipoproteínas de muy baja densidad. Por otro lado, en los enterocitos del intestino después de una comida, la mayor parte de los triglicéridos se forman por la vía del monoacilglicerol. Los enterocitos captan los dos monoacil-SN-gliceroles y los ácidos grasos libres liberados de los triglicéridos de la dieta por la acción de la lipasa pancreática en el intestino. Allí los monoacilgliceroles son primero acilados por una acil-coenzima A monoacilglicerol aciltransferasa con la formación de SN1,2 diacilgliceroles principalmente como primer intermediario en el proceso, aunque algunos SN2,3 diacilgliceroles se producen en menor medida. Y finalmente la acil-coenzima A diacilglicerol aciltransferasa reacciona con los SN1,2 diacilgliceroles para producir triacilgliceroles, es decir, triglicéridos, que se empaquetan en este caso en kilomicrones. Esta vía es utilizada, como ya mencioné, después de una comida. Por lo tanto, no es principalmente donde vienen los triglicéridos que a usted le miden en sangre. Entonces tenemos que fijarnos en la vía del glicerol 3-fosfato. Y sí, ya lo sé, algunos estudios y guías recientes han comenzado a considerar la posibilidad de pruebas de triglicéridos sin ayuno, pero en este video vamos a basarnos en la prueba de triglicéridos en ayunas para mantener consistencia con las prácticas clínicas actuales. Entonces ahora sí a lo que vinimos, ¿por qué a veces salen altos los triglicéridos en los exámenes de sangre? Los principales factores más comunes relacionados con la hipertrigliceridemia podrían ubicarse en una de las siguientes 4 categorías: resistencia a la insulina, hipotiroidismo, consumo excesivo de alcohol y uso de algunos medicamentos, siendo el hipotiroidismo y el consumo excesivo de alcohol categorías unitarias. Dentro de la categoría de resistencia a la insulina podemos encontrar individuos que viven con obesidad o sobrepeso, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, enfermedad renal crónica y esteatosis hepática no alcohólica, conocida generalmente como hígado graso. Cabe mencionar que no todos los pacientes que tienen alguna de estas condiciones tienen también resistencia a la insulina, pero es muy común en la mayoría de los casos, especialmente en los prevenibles. La resistencia a la insulina se define como una sensibilidad reducida a la insulina por parte de los procesos corporales insulinodependientes, como la captación de glucosa, la lipólisis y la inhibición de la producción de glucosa por el hígado, que da lugar a una disminución de la actividad de estos procesos o a un aumento de la producción de insulina o a ambas cosas. ¿Y en español? Imagine que se encuentra encerrado en una habitación de hotel y espera recibir el desayuno en la cama. Sin embargo, cuando llega el room service intentan abrir la puerta con una llave maestra, pero el cerrojo está dañado. El hueco de la llave está tan desgastado que la llave no encaja correctamente y queda suelta. Como resultado, no pueden abrir la puerta y usted se queda sin sus deliciosos huevos benedictinos, lo que eventualmente podría llevarlo a morir de hambre. En esta analogía, su habitación representa una célula, mientras que la llave equivale a la insulina. Como ya mencionamos, además de la resistencia a la insulina, los otros factores comunes que se relacionan con la hipertrigliceridemia son el hipotiroidismo, el consumo excesivo de alcohol y el uso de ciertos medicamentos. Sin embargo, en este video nos enfocaremos principalmente en la resistencia a la insulina. En futuras entregas hablaré del hipotiroidismo primario, reducción de daños y uso seguro de drogas y uso racional de medicamentos, pero trascendiendo más allá del tema de la hipertrigliceridemia. Sin embargo, si tiene alguna pregunta respecto a estos factores y su impacto en los niveles séricos de triglicéridos, por favor háganmelo saber en los comentarios. Pero bueno, ¿al fin qué? ¿Por qué salen elevados los niveles de triglicéridos en las pruebas de laboratorio entonces? Básicamente, si sus niveles de triglicéridos en sangre están elevados, esto es porque o está produciendo muchos triglicéridos o tiene problemas para eliminarlos, generalmente ambas cosas. Comencemos por el comienzo y ahí vamos viendo. Usted está produciendo demasiados triglicéridos porque su resistencia a la insulina altera la eliminación de glucosa en su sangre, lo que inicialmente causa hiperglucemia. En respuesta, las células beta de su páncreas aumentan la producción de insulina, llevándolo a la hiperinsulinemia.
Asimismo, la resistencia a la insulina puede dar lugar a una alta concentración de ácidos grasos libres en sangre, ya sea de forma directa o indirecta. Puede ocurrir indirectamente cuando usted tiene sobrepeso o directamente al provocar una alteración en la inhibición de la lipólisis en los adipocitos. Hasta el momento esto nos lleva a 3 factores: hiperglucemia, hiperinsulinemia y alta concentración de ácidos grasos libres. Esta es la combinación perfecta para inducir en el hígado un aumento de la lipogénesis de novo, que nosotros conocimos hace unos minutos como la vía del glicerol 3-fosfato. Como es de esperarse, entonces el hígado produce una mayor cantidad de triglicéridos, pero esto no termina ahí, pues usted podría y debería preguntarse: ¿cómo es que si hay resistencia a la insulina, los receptores de insulina del hígado pueden ser señalizados para iniciar una lipogénesis de novo? Este es un mecanismo complejo que intenta explicarse mediante el Selective Insulin Resistance Model, el cual resumidamente nos dice que la insulina tiene un perfil dosis-respuesta específico en el hígado, en el cual los procesos hepatocelulares que conducen a la acumulación de triglicéridos requieren una menor transducción de señales de insulina que los que regulan la producción de glucosa hepática. Entonces, la hiperinsulinemia promueve la lipogénesis de novo, pero no logra inhibir eficientemente la secreción de VLDL ni la producción de glucosa, lo que provoca hipertrigliceridemia e hiperglucemia. Ahora su hígado está produciendo triglicéridos en exceso y, por si no fuera poco, la resistencia a la insulina disminuye la actividad de su lipoproteinlipasa a través de diversos mecanismos, que por cierto podríamos explorar en un futuro video. Y como consecuencia, los triglicéridos circulantes en la sangre no se hidrolizan ni se liberan, permaneciendo intactos, resultando en niveles elevados cuando se realiza un análisis de sangre. Entonces, ¿qué debería hacer? Lo principal es abordar la causa. Recuerde que los niveles altos de triglicéridos son un indicador de que algo más está mal en su metabolismo. No deben verse como un problema aislado, sino como parte de un cuadro más amplio de salud metabólica. Si usted consume alcohol de forma excesiva, dejar de hacerlo disminuirá sus niveles de triglicéridos. Si usted tiene hipotiroidismo, tratarlo disminuirá sus niveles de triglicéridos. Si usted tiene resistencia a la insulina, revertirla disminuirá sus niveles de triglicéridos. Ya nos vamos entendiendo. Pero de manera general podría decirle lo siguiente: si tiene sobrepeso, intente bajar unos kilos. Perder alrededor del 5 al 10% de su peso corporal puede reducir sus niveles de triglicéridos hasta en un 20%. Recordando lo que hablamos, esto puede reducir la excesiva disponibilidad de ácidos grasos libres y también mejorar su sensibilidad a la insulina. Es un abordaje muy eficaz. Esto lo logrará mediante dieta y ejercicio, que también tiene sus beneficios únicos más allá de hacerlo perder peso. El ejercicio aeróbico, por ejemplo, puede reducir los niveles de triglicéridos al actuar sobre la apolipoproteína C3, la cual cuando aumenta induce el desarrollo de la hipertrigliceridemia. Y mejor aún, el entrenamiento de intervalos de alta intensidad puede ser incluso más efectivo al aumentar la tasa de oxidación de ácidos grasos. La dieta, por su parte, también es extremadamente efectiva. Cambiar de una dieta alta en carbohidratos a una dieta mediterránea puede reducir los niveles de triglicéridos hasta un 15%, y cambiarse a una dieta cetogénica podría reducirlos hasta un 50%, siendo mucho más efectiva que las restrictivas y obsoletas dietas bajas en grasa. Ambas dietas tienen algo en común, y es que eliminan los carbohidratos refinados e incrementan la ingesta de alimentos ricos en nutrientes como grasas y proteínas saludables. No estoy diciéndole que usted deba acogerse a uno de estos dos estilos específicamente, sino que si usted elimina el azúcar, el arroz, la papa, el pan blanco, las harinas, y empieza a consumir más pescado, aguacate, huevos y carne, podrá ver una mejora en su resistencia a la insulina, su peso y por ende en sus niveles de triglicéridos. Entre otros abordajes alimenticios que pueden ser útiles se encuentra el aumentar la ingesta de fibra dietaria, ya que esta puede disminuir el índice glucémico de los alimentos, contribuyendo a una mejora en la sensibilidad a la insulina. También es buena idea evitar las grasas trans, que provienen de alimentos procesados como aceites de semilla, margarinas, fritos, horneados industriales, ya que estas no solo se relacionan con varios problemas de salud, sino también con hipertrigliceridemia. Y por cierto, aparentemente aquellos con una ingesta alta en omega 3 se benefician aún más de dejar de consumir grasas trans. Pero desafortunadamente existe el mito de que para disminuir los niveles de triglicéridos hay que dejar de comer colesterol y grasa saturada. Esto ya lo habíamos hablado en el video anterior, pero debemos reiterar que siempre y cuando el colesterol y la grasa saturada vengan de fuentes naturales, no tienen efectos negativos sobre la salud humana y mucho menos sobre los niveles de triglicéridos. Si usted busca rápidamente en páginas de noticias de salud o esa clase de resultados que salen de primeras en Google, probablemente encuentre que el consumo de grasa saturada aumenta los niveles de triglicéridos, pero no se deje engañar. Recuerde lo que hablamos sobre las dos vías de su biosíntesis. Claro que aumentan momentáneamente los niveles de triglicéridos con el consumo de grasas saturadas, inmediatamente después de ingerirlas, mediante la vía del monoacilglicerol, pero esto no tiene ninguna significancia clínica, pues los niveles de triglicéridos de los que estamos hablando en este video son los que se miden en ayunas, es decir, los que provienen principalmente de la vía del glicerol 3-fosfato y son alterados por la resistencia a la insulina y factores de estilo de vida a largo plazo, no por la última comida que hizo. Al pobre colesterol dietario también le han dado durísimo con este problema de las búsquedas rápidas en Google.
Pero la evidencia reciente muestra que cuando proviene de fuentes naturales como los huevos o la carne de res grass-fed, no afecta negativamente los niveles de triglicéridos y de hecho puede llegar a tener un efecto positivo en el perfil lipídico. Les recomiendo ver mi video sobre los huevos, el colesterol y la grasa saturada. Ahí también podrá consultar los artículos científicos que respaldan estas afirmaciones. Hay otro mito que me gustaría mencionar y de esa manera también hablarle de otras formas en las que puede reducir sus niveles de triglicéridos. Resulta que el consumo de omega 3 puede ayudar muchísimo, pero hay que leer la letra pequeña. En otro video hablaremos más a fondo de esto, pero en resumen, el omega 3 que usted quiere es de origen animal. Usted necesita principalmente para el tema de los triglicéridos un ácido graso omega 3 llamado ácido eicosapentaenoico o EPA, el cual solo se encuentra en cantidades suficientes en pescados grasos. Ese cuento de estar consumiendo semillas de chía, caña, molino, nueces, soya, si bien podría tener algunos beneficios, no es óptimo, pues estas contienen ácido alfa-linolénico, el cual sí es un ácido graso omega 3, pero tiene una tasa de absorción a EPA muy baja, variando entre el 5 y el 10%. Siempre que se hable de omega 3, solo considere fuentes animales. Igual que con la proteína, siempre que hable de gramos de proteína, solo considere fuentes animales. En un próximo video hablaremos de esto más a fondo. En conclusión respecto al omega 3, cuando proviene de fuentes animales en dosis alrededor de 4 gramos al día de EPA y DHA combinados, puede disminuir los niveles de triglicéridos hasta en más del 30% y también mejorar varios otros indicadores de salud metabólica. Asimismo, el EPA por sí solo ha sido estudiado y aprobado por la FDA para el tratamiento de la hipertrigliceridemia, específicamente en una forma farmacéutica llamada icosapent, la cual como complemento de un abordaje dietario ha mostrado ser significativamente efectiva en reducir la concentración de triglicéridos y ser el único fármaco que puede no solo lograr esto, sino también reducir el riesgo cardiovascular en pacientes que tienen niveles de hasta 500 miligramos por decilitro o más. Sin embargo, cabe mencionar que es un medicamento vendido bajo fórmula y no se indica en todos los casos de hipertrigliceridemia. Tiene contraindicaciones y efectos adversos como cualquier otro. De hecho, varias personas se quejan, por ejemplo, de dolor en las articulaciones cuando lo toman. Entonces, la recomendación que yo le haría respecto al omega 3 es que consulte a su especialista. Y si va a hacer algo por su cuenta, incremente su ingesta de pescado graso. Les recomiendo elegir, eso sí, pescados salvajes y bajos en mercurio, como el salmón y las sardinas. Otra alternativa natural para reducir sus niveles de triglicéridos es la niacina, una forma de vitamina B3 que cuando se consume en dosis que rondan los 500 a 2000 miligramos al día, puede reducir la concentración de triglicéridos alrededor de en un 30%. Pero también cabe mencionar que a pesar de que usted puede conseguir suplementos de niacina de venta libre, le recomiendo consultar con un especialista antes de tomarlos si es que piensa hacerlo. Entre otras cosas porque estas altas dosis pueden tener efectos secundarios indeseables como malestar estomacal y enrojecimiento. Y por último, debo mencionar que también hay otros tratamientos como el fenofibrato que puede reducir los niveles de triglicéridos hasta en un 50% o altas dosis de estatinas, pero no son ni más seguras ni más efectivas que las ya mencionadas y no abordan la causa subyacente del problema. Y bueno, hasta aquí llega este video sobre los triglicéridos, espero que le haya sido muy útil y por favor, si tiene alguna duda o quiere que profundice más en algún tema, como por ejemplo los mecanismos de acción de los tratamientos mencionados, hágamelo saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Aprendí a usar pantalla verde.